Sería, a ver, pongo esto por acá. Antes Ya, la tiene y ahora sí. ahora sí así. Ahora sí se veía pequeña. Para mí se veía pequeña. Listo, quedamos aquí. Pues en la tarea. Realmente quedamos aquí en la tarea. Ujú. Listo. Vamos a ampliarlos acá. Y espere, terminamos de ampliar para ver otras caritas por acá. Isabela, recuerda tener tu audio apagado, al igual que Dana y al igual que Maya. Ya se los apagué. Listo, yo creo que ya aquí estamos todos. Si alguien llega, me avisan. Si alguien está pidiendo entrarles, porque no sé si aquí me muestre ya. Bueno, esa era la tarea. Ustedes debían investigar qué significaba conflicto social y dar un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tocar rápidamente todos estos y me van a ir contando qué encontraron sobre eso. Yo les voy a ir preguntando, yo voy a elegir quién me cuenta acerca del asunto. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca de conflicto social. Isabela Carmona, cuéntanos qué encontraste que era conflicto social. Profe, el conflicto social, pues yo lo puse en mis palabras, que el conflicto social se puede dar en un conjunto con dos o varias personas. Pueden ser diferencias o otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo que yo hice, yo tengo diferencias con mi vecino y empezamos a pelear porque las tenemos las diferencias. O sea, la diferencia social, lo que nos estás queriendo decir, Isa, es que es todo conflicto que tenemos, el conflicto social, perdón, es todo conflicto, perdón la redundancia, que tenemos con las personas que nos rodean. Ujú. Ok, muy bien. A ver, ya puedes apagar tu cámara, Isa. Vamos a escuchar a Daniel. Daniel, cuéntanos qué es el conflicto laboral. Como dijo Isabela, es una forma de conflicto generalizado entre grupos o solo dos personas que, o también puede ser en varios grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. Me estás diciendo que es conflicto social, yo te estoy pidiendo conflicto laboral, perdón, no sé, de pronto lo dije mal. Ah, bueno, el conflicto laboral Amiguitos, no me rayen la pantalla. Muchas gracias. es la disputa de derecho o interés que se suscita, que se sí, que sucede entre empleados y empleadores. La negociación es un buen ejemplo para llegar a un acuerdo. Y el ejemplo que yo puse es, un empleado entra a trabajar a una empresa a las 7 a.m., pero un día en la mañana su esposa se enferma y toca llevarla al hospital. Al demorarse tanto en la atención médica, le toca llegar al trabajo 2 horas tarde, presentando la excusa de que estaba acompañando a la esposa, pero como él no era el enfermo, le dicen que debía llegar puntual, pero él insiste en que fue una fuerza mayor y hay un conflicto por eso. Ok, sí, está bien. Bueno, vamos a preguntarle a Samuel Quintero. Ya puedes apagar tu micrófono, Daniel. Samuel Quintero, cuéntanos qué es un conflicto armado. Ah, profe, yo no lo tengo, Ah, porque eran 5. precisamente ese no lo tienes. Pues sí, eran 5. A ver, Isabela Romero, ¿tienes que es un conflicto armado? ¿Quién tiene que es un conflicto armado? Yo. ¿Quién es yo? Manuel. Emanuel, cuéntame. Yo también. Bueno, vamos a escuchar a Emanuel. Dice, es una de las formas más comunes en las que un pueblo puede relacionarse con otro e incluso consigo mismo.
Otra vez, que no te entendí, qué pena. Demasiado rápido. Es una de las formas más comunes en las que un pueblo puede relacionarse con otro o incluso consigo mismo. ¿Y qué ejemplo colocaste? No, por ejemplo, que la otra vez la profe social, pues la otra vez la profe social nos está diciendo que, por ejemplo, un pueblo cambia otras cosas con otro, pues hacía así como cambios. No, creo que ese ejemplo no te va a servir, Emanuel, porque ahí no estamos hablando de un conflicto, ahí estamos hablando de algo que se le denomina trueque. Y el trueque no es un conflicto, digamos que es un método o un medio de supervivencia. A ver, piensa bien en lo que leíste y de pronto como qué ejemplo podrías darme. Estamos hablando de un conflicto, o sea que tienes que plantear una diferencia. Una diferencia de un pueblo con otro. Ujú. Porque tú estás diciendo dentro de tu concepto que es una discrepancia, una dificultad que se da entre un pueblo y otro. No es, por ejemplo, por ejemplo, cuando los pueblos están como, pues se andan como juntos, pues se Bueno, mantienen hay un juntos en elemento que te relación. faltó dentro de tu concepto. No sé, vamos a ver si Maya me dice que también lo tiene. Vamos a ver si Maya lo complementa un poco antes de que me des el ejemplo, porque es importante tenerlo en cuenta. A ver, Maya, léeme tu concepto. Es una de las formas más comunes en las que un pueblo puede relacionarse con otro o incluso consigo mismo. Esto tiene que ver con el hecho de que la violencia ha siempre sido presente. Bueno, de pronto a Maya le anexó algo más, pero me faltó algo. Me faltó algo. Maya dice que hay un conflicto, ¿cierto? En donde hay ya violencia, pero la palabra nos está diciendo algo. Alguien de pronto pidiendo la palabra se atreve a decir qué es lo que le falta a la definición del concepto. Ahí falta algo muy importante. Miren cómo se llama. Miren cómo se llama ese conflicto. Y miren lo que los compañeros nos están diciendo. Hay algo que le falta a ese conflicto. La No me violencia, alzaron la las mano. armas, Ah, la guerra, pues no, eso no es cuando alguien, por ejemplo, digamos que tiene conflicto, por ejemplo, digamos los mafiosos tienen conflicto con un man ahí que les compraba sus productos y que ya no les quiere pagar, entonces van a la casa de él arreglando con armas. listo, Daniel. Ya puedes apagar el micrófono. Les faltó una parte en su concepto, Maya y Emanuel. Dice que se llama un conflicto armado. Quiere decir que en este conflicto, aparte de que hay violencia, se usan ¿qué? Las armas. Armas. Exacto, muy bien. Entonces, como están ahí ya ustedes hablan que son de dos pueblos, no necesariamente tienen que ser dos pueblos. Por ejemplo, en Colombia sufrimos de algo que se llamaba ¿qué? O que se llama Maya. Tú que fuiste la que colocaste Isabela, apaga el micrófono. Maya, activa tú el micrófono. ¿Qué conflicto tenemos en Colombia? ¿Un conflicto qué? ¿Con la guerrilla o con los paramilitares? Yo no sé. Conflicto armado. Tenemos un conflicto armado. Muy bien, eso es lo que tenemos con esos entes que no son gubernamentales y están en contra de muchas políticas de nuestro gobierno. Con ellos se generó un conflicto armado en donde hay cierta discrepancia o diferencia en intereses políticos y lo que hizo esto es que un grupo de personas dijera, vea, yo estoy de acuerdo con lo que el Estado está haciendo. Y la forma de enfrentarlo no es a través de un método no violento, sino a través de la violencia y el uso de las armas. ¿Listo? Entonces, les faltó, mire que el concepto mismo les dice qué contenidos o qué aspectos tiene de por medio. En este caso nos está hablando de que las armas están de por medio. ¿Listo?
Bueno, vamos a escuchar a Evelyn, ¿qué es un conflicto de intereses? Profe, Dime. eso yo no lo definí. Ok, alzando la mano, ¿quién lo hizo? ¿Quién copió el conflicto de intereses? Ay, ya no me quiere dar. Esperen, denme un segundito. Nadie hizo que es un conflicto de intereses. Bueno, un Sí. conflicto. Ah, Isabela, Rojas, Yo lo dime, hice. dime, Isabela. Eso es muy fácil, y es muy fácil de explicar. Es aquella situación en la que el juicio del individuo concerniente a su interés primario y la integridad de una acción tiene a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario de tipo generalmente economía o personal. Bueno, lo que nos dijo ahí la señorita Isabela es cuando una persona genera un conflicto porque tiene intereses personales, ¿cierto? O para un segundo, por ejemplo, yo puedo estar trabajando Económicos. para, no necesariamente económico, yo puedo estar trabajando para una empresa y estoy abogando en pro de los intereses de esos intereses de esa empresa. Y yo no soy objetiva o no soy clara o es como cuando decimos que el otro jala para su lado. Es más o menos el asunto va por ahí. Vamos a ver, Isabela, cómo nos da el ejemplo. Un director está en una empresa, A ver, sí. pero al mismo tiempo esperen, lo leo mejor. Ser director en una empresa y al mismo tiempo ser socio de otra empresa y llevarse los clientes, así, como robarle los clientes. Exacto. ¿Qué hago? Por ganar un poco de dinero, soy, digamos, un poco desleal con el otro, el ejemplo más o menos que le entiendo a Isa, y por robarle los clientes al otro, no soy como muy honesto, digamos, me están vendiendo, no sé, qué, hilos, me están vendiendo hilos. Y como hay un conflicto de intereses, ¿cuál es el conflicto de intereses? ¿Ganar qué? Dinero, ganarse la venta, en este caso, ganarme la venta de los hilos, entonces yo puedo estar jalando más para un lado que para el otro. Ejemplos de conflicto de intereses pueden haber una cantidad, pero estoy utilizando el que Isa nos dio. Habrán otros ejemplos de conflicto de intereses diferentes en donde yo hago que sucedan ciertas cosas o hago ciertos movimientos estratégicos para verme beneficiado yo o mi empresa. Puede que estos movimientos por lo general sean deshonestos. ¿Listo? O cuando alguien está, por ejemplo, en la política se da mucho lo que es el conflicto de intereses. Entonces yo quiero ingresar, yo necesito un secretario de salud, ¿cierto? Yo necesito un secretario de salud y me traen unas cuantas hojas de vida. Pero yo tengo una persona conocida o familiar que puede generar que puede generar, no, que puede ser empleado en ese cargo porque cumple con las características. Y digamos que yo tengo un comité, ¿cierto? Y yo digo, no, es que mi familiar, no, digamos, vamos a suponer que Dana es mi familiar, que es como la que vi aquí de primerita. Entonces vamos a suponer que Dana es mi familiar. Entonces yo digo, no, Dana está más capacitada que Maya, que no es mi familiar. Digamos que muchos no saben que Dana es mi familiar, entonces yo abogo, no, ella está más capacitada, mire, ella tiene tal especialización, tal doctorado, mire que Dana todavía no cumple con las horas de experiencia laboral. Yo que generé un conflicto de intereses porque yo quiero que quede mi familiar en ese cargo y no fui objetiva mirando que Dana, que Maya, digamos que no tiene no tiene las horas, pero digamos que tiene 2 especializaciones más o ha estudiado más que la misma Dana. ¿Sí me entiendes más o menos ahora sí?
Listo. A ver, ahora sigamos con, a ver quién nos falta. Va alzando la mano, ¿quién hizo conflicto moral? Maya también me lo hizo. A ver, ¿alguien más? Espérate que corra la cámara. Dana, Alice, Dana, léeme qué era conflicto moral y nos cuentas el ejemplo. Conflicto moral. Un conflicto moral es una situación que se presenta comúnmente en la cual se puede actuar de cierto modo, generando la controversia de que la sociedad no acepta o no lo acepta o no acepta verlo como incorrecto, o de otro modo generar confusión sobre el mismo individuo sobre si es no correcto. Ajá, ¿y qué ejemplo diste? El ejemplo es, Pedro se relaciona mucho con los muchachos de la cuadra que consumen droga. Algunos dicen que Pedro consume droga y otros no. En realidad, Pedro nunca ha consumido droga. Bueno, recuérdame, Dana, que era moral. Es un conjunto de normas, creencias que moldean ¿qué? Yo no lo tengo así. ¿Cómo lo tienes? Un conflicto es una situación que Una presenta muñeca moral, ¿qué es moral? moral. Vimos la otra, el periodo pasado. Es un conjunto de normas, valores y creencias que formadas por la sociedad y aceptadas por la misma. También decíamos que la moral era unas reglas que ponía la sociedad. De pronto tu ejemplo nos puede servir, pero de la siguiente forma. ¿Cómo se llama el muchacho del ejemplo? David. Pedro. Pedro, no, Pedro. perdidísima. Pedro consume drogas, ¿cierto? Para su mamá, el hecho de que Pedro consuma drogas no es un problema. ¿Ah? No Bueno, consume droga. pero vamos a suponer en este caso, o sea, estoy ayudándote a organizarme un poco. Como es una regla social, o sea, la sociedad es la que dice eso está bien, no, eso está mal. Digamos que para la familia de Pedro, el hecho de que él pueda ser consumidor no es un problema, porque no lo ve como un problema. Creen que es un acto normal. Pero para el grupo de señoras de la cuadra, Pedro es un vicioso, es un, no sé, es una mala persona porque consume drogas. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que determina que una acción es buena o mala? La sociedad. En este caso, esa parte social, bueno, estamos hablando en cuestión moral, ¿cierto? Porque hay otros aspectos legales que ya nos dicen que está bien y que está mal a nivel bíblico, a nivel constitucional. Entonces, Pedro, para su mamá, no es una mala persona y no es un problema que fume o consuma consuma alguna droga, pero para la sociedad sí lo es, ¿cierto? Entonces, digamos que un ejemplo de conflicto moral sería eso, que para algunos eso que Pedro hace sea malo, o para otro grupo social, ahí estarías pues poniendo en dos ejemplos incluso. Estarías poniendo, ¿se acuerdan que hablábamos que había una moral objetiva y una moral subjetiva? Había una moral objetiva, es esa señora del barrio que dicen, obvio, eso está mal, consumir drogas está mal. Y subjetivas es el de la mamá o la familia que piensa que Pedro no está haciendo nada malo porque consumir drogas es normal y eso no tiene nada malo. ¿Listo? Más o menos por ahí lo podríamos arreglar. Un conflicto familiar es ese conflicto que se lleva a cabo dentro del núcleo familiar, son esas diferencias o discrepancias que se dan allí. Por lo general, esas dificultades que se dan en ese entorno familiar son las que ustedes viven. Entonces, mencionarles un ejemplo de conflicto familiar es redundante, porque en este momento de cuarentena me imagino que los han regañado más, ustedes han contestado más a los papás, ya les han dado un par de pelas a algunos por ahí. Entonces, a eso le llamamos conflicto familiar. Cuando la mamá se enoja con usted, le da su pela, le da su manazo, su castigo, a eso se le llama un conflicto familiar porque usted no hizo la parte que le correspondía
no se dio a decir, bueno, mamá, perdóname, ya lo voy a hacer, y ¡tin! Le dieron su castigo. Entonces, ejemplos de conflicto familiar hay muchos. En este momento hay muchos en sus casos. No vamos a tocar conflicto escolar porque ese los voy a tocar yo y en este momento que sigue para que podamos ver. Un conflicto religioso. ¿Quién hizo conflicto religioso? Listo, Samuel, dímelo. Vea, es una forma de intolerancia contra las creencias o prácticas religiosas o la falta de las mismas de una persona o grupo. Puede estar motivada tanto por creencias religiosas. Y el ejemplo que yo puse fue, por ejemplo, en un trabajo, cuando alguien va a un trabajo y es cristiano, que las compañeras no le respetan la religión a él y la critican por eso. Ok, incluso cuando te rechazan por tu religión y todo eso, están violando un derecho que tú tienes que se llama el derecho a la libre, ay no, se llama expresión, a la libre, bueno, sí, religión, no se dice religión, de eso tiene otro Libre nombre. albedrío, profe. No, libre albedrío es lo que hablábamos cuando estudiábamos moral y era la capacidad que yo tengo de elegir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. La libre, bueno, sí, expresión religiosa, pongámoslo así. Entonces, cuando se burlan de ti por tu religión o te rechazan por ello, eh, otro ejemplo de religión, a veces son también cuando hay disputas por los conceptos o teorías religiosas. Entonces hay unos, por ejemplo, que dicen que Jesús es un profeta y pues es un profeta que como Moisés, como él, entonces no le dan como la relevancia y para otros, ay, vea, Samuel Montoya es de ustedes, ¿cierto? Sí, Apenas está llegando. Espérate, hacémosle admitir. Listo. Entonces, bueno, se me fue la idea. Bueno, disputan por diferencias religiosas en conceptos, en creencias, en cosas, también lo podríamos denominar como como un conflicto religioso. Matías, Samuel iba a mencionar algo. No. Y por último, vamos a mirar qué da el conflicto político. ¿Alguien hizo algo acerca del conflicto político? Shari, cuéntanos, ¿qué encontraste? El conflicto político es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación o oposición o emprenden acciones. Ok, ¿y qué ejemplo hiciste? Que se peleen por tener la mejor campaña o por el Oiga, nivel no, de no. votos o cosas así. Samuel Montoya, por favor apaga tu micrófono. Igual a Isabela. Ok. Como una disputa a nivel de campaña. También podríamos hablar de un conflicto político cuando hablamos de discrepancias o diferencias en cuanto a los conceptos o creencias políticas que tenemos. En nuestro país hubo un tiempo en donde hubo mucho de eso. Los liberales y los conservadores tenían muchas diferencias en cuanto a su percepción política de cómo debía manejarse el país. Listo, entonces ahí también podemos tener conflictos políticos. Listo, vamos a continuar. Yo quería que ustedes construyeran conocimiento a través de que eligieran qué conflicto les había llamado la atención y que ustedes echaran cabeza de cómo dar un ejemplo acerca de ese conflicto. Yo sé que a veces es complejo hacer ejemplos de la vida cotidiana cuando de pronto no estamos muy empapados de qué se trata ese conflicto, pero en general lo hicieron muy bien. Vamos a ver, estar a la tarea y vamos a ver el tema de, ¿quién está? Isabela no estaba en el grupo, se salió.
bueno, de pronto se le salió. Profe, una Bueno. pregunta. ¿Quién me va a preguntar? ¿Cuál es, yo, Evelyn, cuál es, ese es el título? Bueno, yo pensé que a ustedes les había preparado el tema de Charik, ya puedes apagar tu micrófono. El tema de convivencia escolar, pero de conflicto escolar, pero no les preparé fue otro. Sin embargo, nos quedan 10 minutos. En 5 les explico una parte y la otra parte la podemos ver más adelante. No tenemos problema, no hay afán. Entonces, hay conflicto en las relaciones humanas. Debemos entender que todos los seres humanos somos seres sociales. Eso no lo podemos discutir. Incluso somos tan dependientes al otro que, a diferencia de los animales, cuando nacemos necesitamos del cuidado inmediato de nuestros padres para poder sobrevivir. Por ejemplo, cuando una vaca da a luz, ¿qué hace el ternerito? ¿Quién avisó alzando la mano? Me cuente. ¿Qué aviso cuando una vaca da a luz? ¿Qué hace el ternero? A ver, Isabela Ruiz. Pues lo que hacen es que pues a las 2 horas empiezan a caminar y lo único Ya que voy, hacen Dani. después de que nacen ya saben tomar leche solos. Muy bien, se saben alimentar solos. A ver, Dana Díaz, ¿qué nos ibas a contar? Profe, pues me robaron algo, pero bueno, no importa. Que ellos de una nacen, buscan el seno de la madre para alimentarse y tener fuerzas, obviamente, para pararse. Muy bien, ok. Ya pueden silenciar los micrófonos. Muy bien, si ven como la naturaleza o los animales, ellos mismos tienen su propio sustento, su propia o sea, pueden sobrevivir sin su mamá a las 2 horas o 3 horas, porque pueden buscar su alimento, se pueden parar. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos? ¿Será que a las 3 horas podemos valernos por nosotros mismos? No. Incluso pueden pasar 18 años para que nos vamos a valer por nosotros mismos. A diferencia de la naturaleza, que se demora 2 años para valerse por sí mismo, nosotros necesitamos esperar 18 años a que terminemos de hacer una cantidad de cosas para que podamos valernos por sí mismo. Por eso nosotros somos seres sociales por naturaleza y necesitamos de ese contacto social. Incluso necesitamos de ese contacto social para tener una salud mental. Cuando hay personas que están muy solas, por lo general, son personas que pueden sufrir de depresión y una cantidad de cosas. Bueno, aquí está. Somos seres sociales por naturaleza, es importantísimo. El relacionarnos con el otro permite que podamos desarrollar nuestra identidad, que podamos tener un autoconcepto, o sea, describirme cómo soy yo, porque los seres humanos decimos quiénes somos nosotros a través del o sea, pareciera que el otro fuera el espejo nuestro y a través de lo que dice el otro nosotros formamos una construcción de quiénes somos. Por eso aquellas personas que están acostumbradas a escuchar cosas negativas de ellos, por lo general tienen una baja autoestima. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a escuchar cosas malas de ellos y a raíz de eso hicieron un concepto erróneo de sí mismo y tienen problemas de autoestima. Entonces, como somos seres sociales, en medio de esa socialización hay que conflicto. Es muy normal, o sea, ustedes no pueden ver como que el conflicto es lo peor que nos puede pasar. El conflicto es común dentro de todas las entes que ustedes vieron. Ustedes se dieron cuenta que entre todos los tipos de conflicto era prácticamente lo mismo. Todos decían que era el conflicto. ¿Qué era lo que cambiaba? El contexto en el que se daba. En la familia, en la escuela, en la sociedad, en la política, en la religión, en la empresa. Entonces miren que conflicto en sí es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El entorno en el que se desarrolla. Y es completamente normal que exista el conflicto. Incluso a raíz de conflictos y dificultades surgen cosas muy buenas como aprendizajes, nuevas experiencias,
que son muy valiosas, solo que estamos enseñados a pensar que el conflicto nunca debería pasar. Eso sí, hablando ya de conflicto armado, en donde ya está la violencia en medio, no, eso sí no es agradable. Pero conflictos o diferencias a nivel político o conflictos que no tengan que ver con la violencia pueden dejarnos muchos aprendizajes. Pero el conflicto es normal cuando hay relaciones humanas, es completamente normal. Los conflictos a veces duelen un poquito más dependiendo de la persona, ¿cierto? A veces nos duele más cuando peleamos con la amiga, vamos a suponer, a ver, que Isabela Carmona es mi mejor amiga. Y vamos a suponer, obviamente no es un ejemplo. Y vamos a suponer que Isabela Carmona es mi mejor amiga y peleamos, tuvimos una discusión, tuvimos un conflicto porque no estábamos de acuerdo cómo nos íbamos a peinar el otro día. Un ejemplo ahí raro. Pero Isabela también peleó con Susi. Pero a Isabela no le dio tan duro pelear con Susana porque Susana no era su mejor amiga. Entonces, Isabela no tomó de la misma manera el conflicto que tuvo con Susana y estuvo un poco más tranquila. En cambio, el conflicto que tuvo conmigo la puso más triste, la puso depresiva y cosas así. Cuando ustedes pelean con su mamá y luego pelean con la amiga, pues obviamente es más significativo el conflicto que tuvo con su mamá y te afecta más que el conflicto que tuvo con tu amiga. Aunque en el caso de los adolescentes pareciera al contrario, les afecta más pelear con la amiga que con los papás y tratan más de reivindicarse con sus amigos que con sus papás, aunque debería ser al contrario, listo, ojo, cuidado, más importante la familia. Entonces, introducción que dimos hoy en cuanto a los conflictos en las relaciones humanas era eso. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, con la ayuda de Dios. Eso es lo que necesito llegar allá. No era mucho, ¿sí vieron? No era mucho tampoco lo que nos faltaba. Pues realmente mi plan era que ustedes desarrollaran. Yo les tengo una tarea muy interesante. Y es que se van a ver una película. Quiero que vean una película con sus familias. Yo les voy a proponer El amor de una madre. Es una película cristiana y creo que es china, así como a ustedes les gustan las cosas chinas. Profe, A yo ya ver. me vi esa película. Es coreano. Coreana. Yo también me ¿Les la vi. gustó la película? Esa Es película bonita. es muy bonita, pero al final es como... Vamos a escuchar a Isa. Uy, El amor de una madre. vamos a escuchar. A ver, Isabela Ruiz, ¿qué nos ibas a decir? Profe, yo ya me vi esa película. ¿Y si es buena? Es muy bonita. Bueno, aquellos que, por eso les digo, es una película recomendada. Es una película cristiana, es china. ¿De qué religión? Ni idea. Para que no me vayan a preguntar qué iglesia creo, no, ni idea. Sé que es una película, la vi, me gustó, tiene un conflicto familiar. Entonces ustedes van a elegir esta película, van a hacer un escrito de una hoja contando lo que aprendiste acerca de la resolución de conflictos y cómo lo pondrías en práctica en tu familia. Esta es una película recomendada. Sin embargo, si usted conoce otra película que nos hable acerca de los conflictos familiares o que plantee tan siquiera un conflicto familiar, usted la puede elegir y hacer el mismo ejercicio. Escribe acerca de qué aprendiste de la resolución de conflictos y cómo lo pondrías en práctica en tu familia. Profe, Vamos a hablar de eso, del conflicto familiar. Tiene que ser de eso, no me vayan a buscar el conflicto de no sé, de cualquier otra cosa. Tiene que ser conflicto familiar. Ah, bueno, esa era mi pregunta, ya. Ah, ok. Tiene que ser de conflicto familiar. O sea, es una película familiar. Por eso aquí dice que deben vérsela con sus padres. No sé si lo coloqué. A ver, con tus padres la película. Porque es una reflexión que tienen que llegar a hacer como familia. Listo. La tarea debe ser escrita en el cuaderno.